Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para trabajar las actividades académicas en casa, para crecer, para respetar y amar a tus padres y principalmente para vivir y cumplir con tus compromisos académicos. Bienvenidos todos los estudiantes del grado noveno a este segundo periodo correspondientes a la semana 1, 2 y 3, donde los tópicos generativos, los contenidos, las temáticas tienen que ver con las lesiones más frecuentes en la clase de educación física, tipos de lesiones más frecuentes y el método ISER. Entre las evidencias de aprendizaje tendremos en cuenta la entrega oportuna de los productos de aprendizaje por parte de mis estudiantes de noveno grado, contenido coherente y bien presentado en las bitácoras de producto y finalmente la asistencia a clase de las actividades virtuales en la plataforma institucional. Entremos en materia con los siguientes interrogantes. ¿Puede un estudiante lesionarse estando en una clase de educación física presencial, lógicamente? ¿Están los estudiantes capacitados para atender a un compañero que se lesione en clase? ¿Cuáles son los protocolos a seguir cuando un estudiante se lesiona en clase? El área de educación física tiene unas características que la diferencian del resto de áreas que integran el currículo para la formación del estudiante. Una muy significativa es la adquisición de competencias motrices y los desempeños que la involucran, que en la mayoría de las ocasiones se produce gracias al movimiento y al esfuerzo, por lo que ponemos en juego el cuerpo. Al utilizar el cuerpo se pueden producir en nuestras clases lesiones y es muy importante que el estudiante las conozca y sepa tratarlas en un nivel primario, teniendo en cuenta que solo podrá aplicar los primeros auxilios. La mayoría de estas lesiones ocurren con ocasión de una clase de educación física tanto recreativa como deportiva o en actividad física. Pueden aparecer por accidentes entre compañeros o por sobrecargas. Sigamos reflexionando teniendo en cuenta los siguientes interrogantes. ¿Realizas un calentamiento previo antes de iniciar la actividad central de clase? ¿Qué tipo de ejercicios debes realizar al iniciar la clase para prevenir lesiones? ¿Cuáles crees que serían los pasos que debe seguir un estudiante deportista para evitar lesiones deportivas? El uso de zapatos convencionales para la clase de educación física tiene que ver con las lesiones. Según los deportes que practicas, ¿en cuáles crees que tienes mayor riesgo de lesionarte? Todas estas respuestas deberás consignarlas en la bitácora número 1. Pero respondamos ahora, ¿qué es una lesión? Entendemos por lesión el daño o traumatismo corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad. Por lo tanto, si sufres de alguna enfermedad, debes comunicárselo a tu profesor para tomar las medidas pertinentes y evitar que te puedas lesionar por ese motivo. Las lesiones necesitan no solo de un correcto diagnóstico y un tratamiento adecuado, sino también una prevención que contribuya a una sensación de bienestar y a una mejor calidad de vida derivados de la práctica de la actividad física.
A continuación muestro imágenes de lesiones en la práctica deportiva en movimiento. Observamos lesiones al levantar pesas, que por lo general hay fracturas en las muñecas o en las extremidades inferiores, en el cuello o en la columna cervical. Las lesiones frecuentes en atletismo, que tienen que ver con los esguinces de tobillo, igual en el fútbol, cuando suceden también golpes por contusión, por choque entre un jugador y otra. En gimnasia, cuando el atleta no cae bien en la colchoneta, puede sufrir de fracturas a nivel de columna vertebral, a nivel de tobillo, a nivel de rodilla. Igual sucede en el baloncesto, que por lo general las lesiones que suceden en el baloncesto son de esguince de tobillo de segundo o tercer grado. Ahí mostramos entonces unas imágenes que ilustran el tema en el día de hoy. Pueden seguir observándolas. Son 6 imágenes muy dicientes. Si hiciéramos esto que les voy a mostrar ahora, o que les voy a dar lectura, evitaríamos muchas lesiones en la clase de educación física. Les voy a mostrar 7 elementos, pueden haber más aspectos, pero quiero mostrarles estos 7. Si lo hiciéramos, evitaríamos lesiones. No estoy diciendo que no nos vamos a lesionar. Todos en una clase de educación física o en la práctica deportiva o en la práctica de ejercicios físicos podemos lesionarnos por un mal movimiento, por un accidente, por un choque, por una contusión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar el área de trabajo, mantenerla limpia de objetos que atenten contra la integridad de los alumnos. Por ejemplo, piedras, vidrio, deterioro, la cancha en mal estado. Todo eso tenemos que observarlo y revisar con anticipación antes de entrar al espacio que tenemos para el desarrollo de la clase. Como segundo elemento, realizar calentamiento antes de iniciar las actividades de clase. El calentamiento es una actividad ineludible en la clase de educación física y debe ser lo primero, la parte inicial de la educación física, que ese calentamiento debe estar compuesto, se los he reiterado en muchas ocasiones, por movimientos articulares, unos ejercicios de estiramiento, y lo podemos finalizar con desplazamientos, con carreras, incluso incluyendo balones o algunos otros elementos como cuerdas, aros, cajones, bastones, etcétera, etcétera. El tercer elemento es mantenerse bien hidratado. La hidratación al realizar actividad física o en la educación física se debe hacer antes, durante y después de la actividad con pequeñas dosis, pequeños sorbos de agua. El cuarto elemento, utilizar los elementos necesarios de protección. Muchos de nosotros, cuando vamos a hacer una actividad deportiva, no nos colocamos vendas, ni tobilleras, ni musleras. Y esos elementos sirven de protección para que no te vayas a lesionar, o si de pronto te lesionas, la lesión no es de un grado mayor. Si utilizas estos elementos de protección, son muy importantes para la clase y para la práctica de alguna actividad deportiva en competencia. Un quinto aspecto es dar recuperación adecuada al cuerpo cuando se realice un trabajo exigente. Cuando las actividades que estamos realizando son de alta intensidad, al cuerpo se le debe dar una mayor recuperación para poder iniciar la otra actividad. A esto se refiere este ítem, que el cuerpo debe descansar de alguna actividad exigente de alta intensidad. Hay que darle descansos. Esos descansos pueden ser activos o pueden ser pasivos. El sexto elemento es responsabilidad de todos mantener el orden y la disciplina en clase. Por indisciplina, por no acatar atención de los ejercicios que se están realizando en la clase, por no prestar la debida atención, un estudiante puede hacer un mal movimiento y se puede lesionar. O otro compañero lo puede empujar, lo puede tocar, meterle el pie. Son actos de indisciplina que nosotros tratamos siempre de evitarlos, pero que en algunos momentos se pueden dar por la indisciplina de algunos muchachos.
El séptimo elemento es, al finalizar la clase, se deben realizar unos ejercicios de estiramiento, incluyendo la vuelta a la calma. Las lesiones deportivas son todas aquellas que ocurren durante el ejercicio físico, sin importar si es una práctica competitiva o recreacional. Algunas de estas ocurren de forma accidental y otras pueden ser el resultado de malas prácticas, sobrecarga o del uso inadecuado del equipo de entrenamiento. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más frecuentes que se dan en la clase? Las contusiones, calambres, contracturas, distensión muscular, rotura fibrilar o desgarro muscular, raspaduras, fracturas, las hay abiertas y cerradas, heridas, esguinces y luxación. Esas son los tipos de lesiones más frecuentes en la clase de educación física. Bien, pasamos entonces al desarrollo de las preguntas de la bitácora que corresponde a la semana 1, 2 y 3. En la parte superior de nuestras diapositivas le estamos presentando a manera de ilustración cómo se deben levantar objetos o cómo se debe llevar el bolso o cómo se debe uno parar en alguna superficie para tomar la medida corporal. Entonces, fíjense, ahí dice un sí y un no en el momento en que el joven levanta la caja. Se debe utilizar, flexionar la articulación de la rodilla para luego hacer un movimiento de extensión. Se hace un movimiento de flexión, al levantar la caja se hace un movimiento de extensión y así sufre menos la columna vertebral. Al momento de llevar el bolso, miren que el bolso no puede ir colgado, sino que debe ir bien ajustado a los brazos y que el bolso quede de una manera que todo el peso lo reciba a la espalda y no parte de ella. En el momento también de colgar un balde, una especie de tabla para subirla, nos muestran el joven subido en una mesa, se sube en una mesa para poder alcanzar, y el movimiento que no se puede realizar es el de extender todo el cuerpo, donde tú puedes de pronto sufrir una pequeña lesión a nivel del cuerpo. Y finalmente, la otra postura corporal que nos están mostrando de cómo se debe uno parar para tomarle la estatura corporal, que es la del centro, con su espalda bien pegada a la superficie. Bueno, vamos entonces al desarrollo de la bitácora 1. Están las siguientes preguntas. La primera dice: el daño o traumatismo corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad ¿cómo se llama el daño o traumatismo corporal causado por una herida o un golpe? ¿Cómo se llama? En el espacio en blanco, y en este espacio en blanco, ahí deberás escribir la respuesta. ¿Cuál o cuáles de los siguientes términos no corresponden a una lesión? Bueno, como notas, ahí te estoy ayudando. Los cuadros que están en azul, carga, estrés, fatiga, sudoración, son los términos que no corresponden a una lesión. Ahí te estoy ayudando con esa respuesta. Luego aparece otra pregunta: describe 2 beneficios que tiene la práctica de la actividad física. Vas a describir en estos espacios en blanco 2 beneficios que nos da la práctica de la actividad física. Muy sencillo este tipo de preguntas. Te podrás apoyar en la conceptualización que aparece en el módulo. Continuamos con las preguntas de la bitácora 1. Dice: el hecho de que gran parte de las lesiones que se presentan en la clase de educación física son tratadas por el docente con ayuda de los estudiantes
¿Qué significa? La siguiente pregunta: analicemos las medidas que se deben tomar para evitar lesiones. Danos tu opinión. Continuamos. ¿Por qué se necesita el calentamiento? En este espacio vas a dar tu respuesta. ¿Qué significa mantenerse hidratado? En este espacio vas a dar tu opinión sobre la pregunta de qué significa mantenerse hidratado. Y esta última pregunta dice: ¿qué elementos de protección podemos usar? Respuesta que estuve dando en la primera parte de la clase. ¿Qué elementos de protección podemos usar? Vas a responderlo en este espacio. Continuamos con las preguntas de la bitácora 1. Dice: ¿qué importancia tiene la disciplina en la clase? Escribe el tipo de lesión con relación a su concepto. La primera dice: existe pérdida de la continuidad de uno o más tejidos. Aquí en este espacio vas a responder: patología traumática inflamatoria muy frecuente en las actividades físicas. Se produce cuando existe un movimiento forzado de la articulación. Es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa. Y existe desplazamiento de los huesos fuera de la articulación. En estos espacios al frente vas a colocar la respuesta correcta a cada uno de estos conceptos que pertenecen a cada una de las lesiones. Y por último, nos dice el desarrollo de la bitácora 1, dice: explica en un audio los siguientes aspectos. Vas a hacer un audio donde vas a explicar estas tres preguntas. La primera: ¿cuáles serían las causas por las cuales un estudiante se puede lesionar en una clase de educación física? Segunda pregunta: ¿qué elementos debería tener la escuela para atender a un estudiante que se lesione en clase? Y la última pregunta: ¿cómo deberían actuar los estudiantes si el docente se lesiona durante una clase de educación física? Te repito, estas tres preguntas las vas a responder a través de un audio y me las vas a enviar a mi WhatsApp personal para finalizar estas 3 semanas, 1, 2 y 3, con el desarrollo de la bitácora 1. Bueno, espero que estas explicaciones te sirvan de mucho para que puedas desarrollar con éxito esta bitácora. Muchas gracias por la atención prestada y recuerda ingresar a la plataforma institucional. No lo olvides. Feliz mañana.